Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Un privilegio estar con ustedes nuevamente. Estamos siguiendo en una serie tan importante sobre la seguridad de la salvación. Este es mensaje número 2 y ojalá que Dios da oídos para todos los que escuchen este programa. Lo que Dios en su palabra dice sobre la seguridad de la salvación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puede una persona estar segura de su salvación, que al morir va a ir a la gloria? Y al pasar por este mundo pecador y pecaminoso, saber que su alma está segura en Cristo el Salvador. Bueno, en primer lugar vimos en la primera enseñanza, número 1, la salvación es un nuevo nacimiento espiritual por obra del Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. El alma recibe perdón de todo pecado, liberación de la pena eterna del pecado y el regalo de la vida eterna. Es un nuevo nacimiento espiritual la salvación. Pero en segundo lugar vimos que cuando uno es salvado por fe en Jesús, entonces el Padre le sella con el Espíritu Santo de Dios. Y este sello es la garantía, la seguridad, la promesa de que uno es salvo. Efesios 1:13. Garantiza que soy un genuino hijo o hija de Dios, posesión personal de Dios y preservado y protegido por Dios hasta la venida de Cristo. Lee Efesios 1:13 y 14. Pero ahora, siguiendo este tema tan maravilloso, tan importante y tan mal entendido muchas veces y mal enseñado, vamos a ver en tercer lugar hoy sobre la seguridad de la salvación, que el mismo Dios que comienza en el creyente, el mismo Dios que comienza la buena obra de la salvación, también la perfeccionará hasta la venida de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 respecto a los creyentes en la ciudad de Filipos? Dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, refiriendo a la salvación, el que comenzó en vosotros la buena obra de la salvación, la perfeccionará, es decir, la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo, refiriendo a su venida para recoger a los suyos y llevarles a la casa de su Padre, al mismo cielo. La buena nueva en este texto es que Dios no salva a medias. Él termina lo que Él comienza en un verdadero creyente en su Hijo. A los suyos que oyen su palabra, y siguen a Él, Jesucristo promete en Juan 10:27 al 29, yo les doy vida eterna. 2, y no perecerán jamás. 3, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y 4, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y fíjese, estando en la mano de Cristo, añade, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 4 promesas de grande, completa y eterna seguridad en la mano de Jesucristo el Hijo de Dios y la mano de Dios el Padre. Una salvación completa, segura y eterna en el Hijo de Dios y en su Padre. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, hay una discusión. Hay quienes dicen, pero Jesucristo dijo que tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Y correctamente, citan un texto correcto, pero a veces aplican mal. Porque ponen
la responsabilidad en el creyente perseverar en sus propias fuerzas humanas a menudo. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, noten, mas el que persevere hasta el fin, y el contexto inmediatamente después está hablando de la gran tribulación. Esta es otra enseñanza. Son creyentes en los últimos tiempos. Pero dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, dicen, pero tienes que perseverar hasta el fin o no serás salvo. Bueno, por una parte se puede decir que están hablando la verdad. Pero a menudo están diciendo, pero tú tienes que hacerlo. Tú puedes perder tu salvación si no perseveres hasta el fin. Pero mire, vamos a cambiar la moneda. Vamos a ver el lado divino de este asunto de seguridad de la salvación. Vamos a los Corintios. Primer libro escrito por inspiración divina por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Cuando él, hablando de Jesucristo, dijo a estos creyentes, dijo a ellos, que Jesucristo también os confirmará hasta el fin. Podemos perseverar hasta el fin porque Jesucristo el Salvador confirma, fortalece, establece a los suyos hasta el fin. Gracias a Él puedo perseverar hasta el fin. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, sin mancha, sin cualquier maldad, sin cualquier corrupción, cualquier pecado en el día de la venida de Jesucristo. Va a perfeccionar su obra para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de su venida. Como vimos ya hoy en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra de la salvación, Él la perfeccionará en ustedes, en vosotros, hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Y aquí dice que Él va a confirmar esta obra de salvación en los suyos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Y añade algo más acerca de Dios el Padre. Fiel es Dios, es decir, se puede confiar en Él y su obra de salvación hasta el fin. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Una comunión que comienza el día que le recibo como mi Señor y Salvador Jesús personal, y una comunión que no tendrá fin en las edades y los siglos eternos del cielo. ¿Por qué? Porque yo soy tan bueno, tan fuerte, tan fiel. No, soy muy débil, soy muy infiel. Pero este texto dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Segundo de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos como creyentes, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios por su fidelidad. Y esta fidelidad, según 1 de Corintios 10:13, la fidelidad de Dios asegura amparo al creyente en su Hijo en todo tiempo de tentación y prueba cruel. Porque de veras, parece que los que son más devotos y más consagrados a Dios son más tentados. Pues Dios ya tiene los inconversos en su mano. Pero lo que el diablo quiere es tumbar a los fieles y hacerles sentir que ya la regaron su salvación, ya no son salvos, ya Dios no les perdona, Dios no les ayuda. No, esto no es bíblico a la luz de lo que estamos aprendiendo. El mismo Dios que comienza la buena obra de la salvación en un creyente en Jesús, la perfeccionará esta obra de salvación hasta el día de la venida de Cristo para llevar los suyos al cielo. Mire la esperanza al creyente pecador, porque el creyente
que es salvo, todavía es pecador y vive en un cuerpo que tiende a ser atraído, bueno, que tiene una naturaleza pecaminosa adentro, que tiende a ser atraído al pecado, a la tentación. Pero mire esta promesa para los tentados. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o común entre los seres humanos. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, gracias a Dios, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué hago? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O en otros pasajes, huid del amor al dinero, la avaricia. O huid de la fornicación. O huid de las pasiones juveniles. Hay que correr, pero no en tus propias fuerzas. Hay que correr, no a una salida hecha por manos humanos, no, por una salida que Dios da juntamente con toda tentación, da la salida. Ahí la salida, pero tenemos que correr y aprender por tristes experiencias de caer en el pecado y tentación, que ya no debo jugar con el fuego de la tentación, pierdo cada vez en mis propias fuerzas. Pero Dios, gracias a Él, no nos deja en su fidelidad en nuestros pecados, como vamos a ver más tarde. Él, cuando confesamos nuestros pecados con un corazón sincero, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero este texto dice, no es necesario pecar. La fidelidad de Dios nos guarda de seguir pecando y cayendo en el pecado. Gracias por la fidelidad de Dios que confirma a los suyos hasta el fin. Parece que ya pasé el límite de mi resistencia, pero Dios dice que no. Parece que ya no hay salida, ya no hay esperanza para mí, pero Dios dice que sí hay salida. No por nuestro propio poder y nuestra propia fidelidad, sino por su fidelidad y su poder infinito. Ten ánimo en y a través del Señor Jesucristo. El libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Antes del libro de Apocalipsis, termina Judas. Habla de creyentes en versículo 1. Dice, santificados en Dios Padre, apartados del mal, es decir, en Dios Padre, y guardados en Jesucristo. Pero ¿hasta dónde nos guarda Jesucristo del pecado y de caídas? Bueno, entonces al final de Judas, versículo 24, y a aquel, está alabando a Cristo, y a aquel que es poderoso para guardaros, es decir, protegeros, cuidaros, guardaos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y dice, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. En nuestro propio poder vamos a caer y vamos a seguir cayendo. Pero por el poder de Jesucristo, Él puede guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria en el cielo, gracias a Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, es el apóstol Pablo hablando de su propia seguridad, de su salvación. Él padecía mucho como creyente y siervo de Dios, pero dijo, no me avergüenzo, segunda de Timoteo 1, 12, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Él es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día, hablando de su venida para recoger a Pablo y llevarle al cielo. Pablo depositó algo en Jesucristo o con Jesucristo y dice, Cristo va a guardar este depósito hasta su venida para llevarme al cielo. ¿Qué depositó el apóstol Pablo en el Señor Jesucristo para el día de su venida? Pues su fe, su confianza, la salvación eterna de su alma. Él confió la salvación eterna de su alma a Jesucristo y su poder. Y descansaba en su alma sabiendo, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para el día de su venida. Gracias a Dios que por su poder divino, por su grande fidelidad, el creyente en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, será santificado, es decir, apartado del mal y acercado a Dios, santificado y guardado completamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de los libros de Timoteo, son 2 libros de Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Escucha de la seguridad eterna del creyente. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, os aparte del mal y os consagre y acerque a Dios. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, hablando a creyentes en el Señor Jesucristo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin mancha, sin pecado, sin culpa, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? ¿O hasta cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en Filipenses 1:6, como vimos en 1 de Corintios 1:8 y 9, Cristo va a confirmar su obra en el creyente hasta su venida. Va a perfeccionar su obra en el creyente hasta su venida. Y aquí va a guardar irreprensible el alma, cuerpo y espíritu del creyente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha prometido, se ha comprometido a hacer esta obra de salvación desde el inicio hasta el final, hasta su venida en el verdadero creyente en Jesucristo. Y si esto no fuere suficiente para alimentar y alentar mi fe hasta el mismo cielo, añade, versículo 24, fiel es el que os llama a ser salvos e ir al cielo. Fiel es el Padre que os llama, el cual también lo hará. Es decir, perfeccionará esta obra de guardarnos irreprensibles para el día de la venida de su Hijo. ¡Wow! Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Promesa de Dios. Amigos, estamos aprendiendo una gran verdad en este mensaje. El mismo Dios que comienza la buena obra de la salvación en el creyente en Jesucristo, la perfeccionará, esta obra de salvación, hasta la venida de su Hijo para llevar los suyos al cielo. Qué maravillosa verdad de la palabra de Dios. Estamos viendo que Dios está 100% comprometido con los suyos para acabar la buena obra de la salvación en cada hijo suyo. Cada quien que ha creído en su unigénito Hijo Jesús y su muerte en la cruz para su perdón y salvación. No los va a dejar en medio proceso. No va a dejar los suyos en medio proceso de la salvación. ¿Qué dice Hebreos 13, versículo 5? No te desampararé
ni te dejaré jamás. David dijo en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, el Dios, era el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, y es el mismo Jesucristo y Dios el Padre en el Nuevo Testamento, porque son uno, el Padre y el Hijo. Juan 10:30. Es el mismo Dios hoy que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová, o Jesús, o el Padre, me recogerá. No te desampararé, ni te dejaré jamás. Amigos, otros amores pueden dejarnos y a menudo lo hacen. Pueden desampararnos, pueden rechazarnos y a menudo es la triste historia de todos nosotros. Amigos, amantes, esposos y esposas, hijos e hijas, etc. nos desamparan, nos dejan, nos rechazan. Pero Dios, su amor, no. Dios ama y ama para siempre, con un amor eterno. Romanos 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué dice la respuesta en versículo 37, Romanos 8, 37? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y sigue amando a los suyos hasta el fin y confirmándoles en su salvación hasta el fin. Por eso Pablo termina, por lo cual estoy seguro, y podemos decir lo mismo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada aquí en este mundo nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vas a saber que Cristo te ama y ama con un amor eterno? Solo mira a la cruz, por fe, no un crucifijo. No, mira por fe en la palabra de Dios al Hijo de Dios crucificado por todos tus pecados, para darte el regalo de una salvación plena, completa y eterna con Él en el cielo. Pero tú dices, sí, su amor es tan grande, pero yo soy tan infiel. Le he fallado cuántas veces, pero yo quiero decirte, qué amor no solo que nos mostró en la cruz hace 2000 años, pero qué amor tan grande que sigue amando a los suyos hasta el fin. Porque dice en Hebreos capítulo 7, que Jesucristo está vivo, un Salvador vivo. Está sentado a la diestra de su Padre en la gloria. ¿Y qué está haciendo? Bueno, dice Hebreos 7:25. Por lo cual Jesús, a la diestra del Padre, puede también salvar perpetuamente, completamente, continuamente, eternamente. Puede Jesús salvar perpetuamente a los que por Él, como único mediador entre Dios y los hombres, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo Jesús a la diestra del Padre, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. La buena noticia del Evangelio de Salvación en Jesucristo dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que el creyente tiene un abogado delante del Padre en el cielo.
como si el Padre estuviera presto para juzgar a toda la tierra y a todo ser humano. Pero el creyente tiene un abogado para con el Padre. Es Jesucristo, el justo Hijo de Dios. Y ahora entra la pregunta: pero soy tan débil, he fallado a Cristo tantas veces, me siento tan culpable, tan sucio. ¿Hay perdón para mí? Yo quiero ser perdonado, pero he fallado tantas veces. Y la pregunta viene: ¿puede una persona perder su salvación después de haber confiado en Jesucristo y su muerte en la cruz para su perdón y salvación eterna? ¿Puede una persona perder su salvación si peca después de haberle creído y conocido como su Salvador personal? Bueno, en primer lugar, este texto en 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, hablando a creyentes, estas cosas os escribo para que no pequéis. La meta del creyente verdadero es ya no pecar. Y no va a querer pecar por ser hijo de Dios, porque Cristo ya mora en él, el Espíritu Santo mora en él. El creyente que sigue pecando es la persona más miserable en todo el mundo. No puede estar en paz ni con Dios, ni con otros, ni consigo mismo por su pecado, porque no está bien con su Padre Celestial. Bueno, no debemos querer ni intentar pecar como creyentes. Nuestra meta es ya no pecar, y es el mandamiento de Dios en este texto. Pero noten, a la vez, Dios sabe que aún los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo el Salvador van a luchar continuamente contra las fuerzas malignas y diarias del pecado, del diablo y de este mundo perverso y pecador. Van a luchar, pero a la vez el Padre sabe, van a luchar, pero van a vencer. Es su propósito, es su promesa, es su poder. 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido ya al mundo, nuestra fe. Vamos de victoria en victoria. ¿Quién es el que vence al mundo y sus tentaciones y sus deseos, sus placeres y sus perversiones? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Ánimo, creyente en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios! ¿Puede un verdadero creyente en Jesús perder su salvación? Estos textos dicen que no. Tienen un abogado para con el Padre y han vencido al mundo ya y van a seguir venciendo al mundo. 1 de Juan 5:4 y 5. Además, Proverbios 24:16 añade una promesa maravillosa, una verdad bíblica. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal y se quedarán. Se quedarán en el mal. Pero el justo, el que es justificado, perdonado, liberado de su pecado y su pena eterna por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, son justificados, justos a los ojos de Dios. Pero porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Qué bendito evangelio que me hace levantar vez tras vez, levantarme vez tras vez por la pura gracia y misericordia de Dios, por mi abogado que sigue limpiando mi pecado y perdonando mi pecado, solo y cuando yo confieso mi pecado y me aparto. Cuando confieso mi pecado y me aparto, Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Bendito evangelio de Cristo.
Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De hecho, versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, literalmente, sigue limpiándonos de todo pecado, porque en el idioma original del Nuevo Testamento es en tiempo presente, es de continuo. Todas las veces que yo me humillo delante de Dios y me quebranto y con sinceridad confieso mi pecado con la intención de apartarme, Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad y de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, sigue limpiándome a mí y a ti, creyente verdadero en Jesucristo, y su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero entonces tienes licencia para seguir pecando y nada más confesar tu pecado y todo está bien. No. Este grande amor y misericordia y gracia de Dios que me perdona y limpia de todo pecado no me da licencia ni a mí ni a ti, a ningún creyente en Cristo. No nos da licencia para seguir pecando, sino nos da libertad para ir y no pecar más. Como Jesús dijo a aquel paralítico en Juan 5:14, y aquella mujer adúltera, sorprendida en su adulterio, pero cuando Cristo se acercó a ella, dijo, ¿te han condenado? Vio que estaba arrepentida y quería ser perdonada. ¿Ellos te han condenado? No, ni yo te condeno, te perdono. Ahora vete y no peques más. Tal vez no vas a llegar a 100% perfección en esta vida. Dios sabe que luchamos mortalmente como creyentes contra el pecado. Pero 1 de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado por debilidad humana, por tentación satánica, no, caí, pero ahora arrepentido, quebrantado y deseoso restaurar comunión con Dios. Porque fíjese, el creyente que peca no pierde su salvación, pero sí daña su comunión con Dios y pierde en parte su comunión íntima con Dios y la bendición de paz y gozo y poder para vencer. Ya es débil, está separado en su pecado, no pierde su salvación, pero pierde esta comunión íntima con Dios y pierde el gozo de la salvación. Solo lee la triste historia de David. David pecó, adulterio, homicidio, engaño, emborrachó a su prójimo para engañarle. Y cuando confesó su pecado, Dios dijo en 2 de Samuel capítulo 12, te perdono, David. Gracias, Dios. Pero David, vas a sufrir castigo y disciplina para que no vuelvas a pecar contra mí como acabas de hacer. Sí, hay perdón por la gracia de Dios en su amor y misericordia, pero si el creyente se pone necio y sigue en su pecado, pues Hebreos 12, 5 al 11 dice que al que ama, Dios disciplina, para volvernos a comunión con Él, a confesar nuestro pecado y restaurar nuestra comunión con Él y después nuestro servicio a Él para ir y ya no pecar más. No pecar igual como antes, ya cuidar mi comunión con mi Dios, mi relación personal con Dios. Amigo, eres salvo, perdonado, limpiado, salvo por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si no, recíbele por fe y experimentarás su perdón y un nuevo nacimiento espiritual. Y el que comienza esta buena obra en ti de salvación, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y si hay un creyente escuchando este mensaje que ha caído, ha pecado, ha tropezado,
está distanciado de Dios, piensa que ya no hay esperanza, ya no hay perdón. Espero que este mensaje te ha ayudado a ver que la Biblia provee abundante esperanza para el creyente que ha pecado, para ser perdonado y limpiado y restaurado a comunión con Dios y servicio a Dios. No pierde uno su salvación cuando recibe a Cristo de veras. Pierde en gran parte su comunión con Dios. Necesitas quebrantarte, humillarte y restaurar tu comunión con Dios. Y volverá el gozo de tu salvación. Que sea así en todos los que están escuchando este bendito mensaje de la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga a todos y estamos orando por todos. Dios les bendiga.